mensaje, los miembros y la reunión del día domingo. Hemos estado recibiendo varias características de los miembros de una iglesia local. Pues en esta oportunidad queremos hablar de la bendición que usted y yo, que tú y yo tenemos como miembros de una iglesia de congregarnos particularmente los días domingo. Recuerdo una ocasión en la iglesia de la cual yo vengo en El Salvador hace algún tiempo. Recuerdo que justamente en el intermedio de la alabanza y de la predicación salí al lobby de la iglesia. Y en el lobby de la iglesia estaba una pareja, esposos, sentados uno al otro con su Biblia. Y mi reacción natural fue decirle, hermanos, yo ya los conocía, eran miembros de la iglesia. Y su reacción, mi reacción natural fue invitarlos a pasar. Ahorita va a comenzar la predicación, les dije, ¿y gustan pasar? Y la respuesta se me hizo muy curiosa y la quería compartir con ustedes porque ilustra un poco de lo que yo quiero hablar. Me dice el esposo, me dice el señor, el padre de familia el esposo de esa familia, me dice, nosotros venimos y nos ministramos uno al otro aquí afuera, me dijo. Y yo me quedé pensando, ¿por qué tendrá esta idea este hermano? O sea, obviamente quizás no le gustaban las alabanzas o quizás no le gustaba la predicación, pero es la respuesta más rara que alguien me ha dado con respecto a que llega y se ministra él con su esposa. Y esto ilustra un poco de lo que muchos cristianos tienen la idea de lo que es la reunión del domingo. Pensamos que es algo opcional. Pensamos que es algo accesorio. Muchas personas dicen, no, yo en mi casa me puedo edificar. Ahora con los medios de comunicación, con el internet, comprar un CD, yo me puedo edificar solo en mi casa. Pues la verdad es que sí, Dios habla en lo individual, Dios habla en lo privado, pero Dios diseñó un día para que su pueblo se reuniera en comunidad y todos sus hijos nos reuniéramos y viniéramos juntos a expresarle alabanza y adoración al Señor. Esto se ve desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si puedes acompañarme al Salmo 122, versículo 1, se ve que es diseño del Señor que nosotros le alabemos. Dice la palabra de Dios, yo me alegré cuando me dijeron, vamos, ¿a dónde dice? A la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida. Pero mira lo que dice el versículo 4, a la cual suben las tribus del Señor, como dice, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor, porque ahí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Vemos el principio desde el Antiguo Testamento, vemos al Señor designando un lugar en Jerusalén, en el monte santo de Jerusalén que se llamaba Sión. Se hacían las convocatorias, se llamaban incluso santas convocatorias, y el pueblo decía que era una ordenanza que todos vinieran para alabar el nombre de Dios. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer los días domingos. Venimos de nuestras casas, diferentes cristianos de diferentes contextos, pero unidos como un solo hombre, como un solo cuerpo local, nos reunimos y podemos decir así, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, a alabar al Señor. En el templo del Señor, fíjate que era bien interesante ver que las tiendas del Señor, las tiendas del pueblo de Israel, las personas podían orar, las personas podían buscar el nombre del Señor, pero Dios nos muestra este principio que dejó su templo. Y en el templo todavía habían diferentes clasificaciones. El templo tenía sus atrios, que eran los patios exteriores, y luego entrabas al lugar santo y finalmente al lugar santísimo donde se manifestaba la gloria y la presencia de Dios. Y la palabra tabernáculo en realidad lo que quiere decir es lugar de reunión. Y Dios quería tener comunión con su pueblo en el tabernáculo. Y esto lo venimos viendo, este principio. Mira el Salmo 84, decía David era un hombre que amaba la presencia de Dios y amaba el lugar santísimo del Señor. Decía en el versículo 1, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Y se está refiriendo directamente al
al templo. Anhelaba mi alma y aún deseaba con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Y si te vas hasta el versículo 10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Aparentemente David escribió este salmo cuando se encontraba en el desierto huyendo de su hijo Absalón. Se cree que en esa época lo escribió y él dice, recuerdo tu presencia, cómo se manifestaba en el templo. Yo anhelaría estar allá en el templo adorando tu nombre, Señor. La pregunta y la aplicación para nosotros, ¿te has dado cuenta que este llamado del Antiguo Testamento también es un llamado vigente y actual para la iglesia del Señor? ¿Te has dado cuenta que tú también estás llamado a anhelar no solo la presencia de Dios, sino a reunirte junto con tus hermanos a adorar el nombre del Señor? Este principio del Antiguo Testamento lo vemos en el Nuevo Testamento y vemos cómo Dios en su misericordia nos ha invitado a estar en su presencia. Cuando venimos a la reunión, hermanos, no solo venimos a ver a los otros amigos, a los otros hermanos de la iglesia, no solo venimos a tener un buen tiempo para escuchar un sermón ético que nos ayude a cambiar, sino que realmente a lo que venimos es a tener un encuentro personal en la presencia de Dios. Y este es un enorme privilegio. Un privilegio inmerecido porque nosotros, como bien decía Andrés en la adoración, en el momento de alabanza, somos ciertamente indignos. Que te invite el Rey de Reyes y Señor de Señores a su casa debería de ser causa de gozo y de regocijo. Así decía Hebreos capítulo 12, versículo 22. Aquí el escritor de los Hebreos nos muestra que así como había invitación en los salmos al pueblo de venir a su presencia, los cristianos, los nacidos de nuevo, somos invitados a venir a una gran asamblea delante del Señor. Dice así, vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. Obviamente no nos reunimos en Jerusalén ni nos reunimos en el monte de Sión. Está teniendo una ilustración y diciendo, así como Israel se acercaba al monte de Sión, ustedes, los creyentes, han sido llamados a acercarse al Señor en el monte de Sión, a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea, y mira esa palabra, asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A eso hemos sido invitados tú y yo a venir delante del Señor junto con su iglesia, con la asamblea de la iglesia. ¿Te das cuenta que esto es realmente un privilegio el que tenemos? Yo no sé qué harías tú, cómo te sentirías si te invitaran a la fiesta de una persona, suponte de un rey. Yo no sé si llegarías tarde, llegarías con displicencia o llegarías sin ánimo. Pero Dios te está invitando ya no al monte Sión, sino a la asamblea de los cristianos, a la iglesia, a reunirnos aquí y a tener un encuentro con Él. Qué bendición, hermanos. Esto es un privilegio, un regalo inmerecido que tenemos de estar en su presencia. Cuando yo veo esta invitación, creo que no es un accesorio o no es una opción que tenemos como miembros de la iglesia, sino que es un llamado que, como ya dije, es un privilegio, el cual no debemos de descuidar. Hay personas que pasan muchas etapas de su vida y hay etapas en las cuales, por ejemplo, en una maternidad, se les es difícil congregarse. O en una operación quirúrgica es difícil congregarse. Esos son los momentos en los cuales están las opciones extra, que son el internet,
los CDs. Y si tú me estás escuchando por internet y no te congregas en una iglesia, yo te quiero decir que Dios te quiere hacer parte de la asamblea de los que están inscritos en los cielos. Y quiere que le demos la importancia vital de reunirnos delante de Él. Si tú estás invitado aquí esta mañana, yo te quiero decir que ese versículo que leímos decía que nos hemos acercado al monte Sión. Los cristianos nos hemos acercado a la presencia de Dios, pero en realidad nos hemos acercado, ¿sabes por qué? Porque Él nos trajo a Él mismo. Tú y yo estamos aquí en la iglesia este domingo porque Dios en su infinita misericordia dice que Él llamaría a pueblo que no era su pueblo, dice el Antiguo Testamento. Y te llamó a ti, me llamó a mí, de las tinieblas. Nos rescató. Esta mañana mientras venía a la oración, un poquito antes de las 7, vi a muchos corredores, ciclistas, y luego vi muchas casas de que están totalmente dormidos. ¿Sabes qué sucede? Que muchas personas el domingo es el día, esto te va a dar risa, pero leí un comentario ahí en una red social de alguien que puso el domingo pasado, puso, ¿qué horas? ¿Qué hora es? ¿Es lunes o es domingo? Me levanté ya a oscuras, dice. O sea, esta persona, entiendo yo creo que es conocido mío, aparentemente había tenido una fiesta totota el día sábado y se durmió y amaneció ya de noche. No sabía si era, y ponía, si es domingo, qué bien. Y si es lunes, ni modo a trabajar. No sabía si eran las 6 de la mañana, las 7 de la mañana o de la noche. Y esos éramos nosotros, tú y yo, extraviados, sin razón de vivir. Pero si te levantaste esta mañana y viniste a reunirte, ¿sabes por qué? Es porque Cristo te ama y te ha traído a Él por su gracia. Y si tú nos estás visitando, tú puedes venir y ser un oyente, pero no es lo mismo ser parte del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios somos una comunidad de hijos de Dios, por eso nos llamamos hermanos el uno al otro. Así que la Escritura nos exhorta a entrar a su presencia y a no dejar de congregarnos. Mira nuevamente ahí en Hebreos, por favor, ahí en el capítulo 10, retrocede un poquito, en el versículo 19. Pon atención a esta invitación. Entonces, hermanos, ¿has sido rescatado? Yo he sido rescatado. Eres un hermano. Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, subraya si quieres esa palabra, acerquémonos, vengamos juntos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y vamos hasta el versículo 25. En el mismo contexto, el escritor de Hebreos le dice, 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. A mí lo que se me hace curioso es que desde el primer siglo, desde los primeros años de que se escribió el libro de los Hebreos, ya habían hermanos que tenían por costumbre, ¿el qué dice ahí? No congregarse. Pensando esto que puedo estar en comunión con el Señor sin necesidad de congregarse. Así que en esta hora quiero centrarme en qué sucede cuando nos congregamos. El día domingo en particular, porque nos reunimos en grupos de casa, nos reunimos para un estudio bíblico, pero ¿qué sucede en domingo cuando nos reunimos? Y básicamente suceden tres cosas que queremos explorar en esta hora. La primera es que venimos delante de Dios a tener una experiencia congregacional de adoración. Primero, venimos juntos a tener una experiencia grupal de adoración. Y ahorita voy a explicar un poquito qué es esa experiencia de adoración, porque no solo es cantar, no solo es sentir algo bonito, es estar con Dios. En segundo lugar, venimos
a recibir la palabra implantada en nuestros corazones. Nos congregamos los días domingo para recibir la palabra, para deleitarnos, para comer juntos. Y en tercer lugar, nos reunimos el domingo para tener comunión cristiana y edificarnos juntos, para tener comunión cristiana, valga la redundancia, comunión unos con otros y edificarnos juntos. Dice la Escritura en Colosenses 3:16. Este es un versículo que deberíamos de conocer juntos. Dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. En ese versículo, Pablo le está hablando a una iglesia local, a la iglesia de Colosas. Y en ese versículo podemos ver estos tres pilares de lo que sucede o debería de suceder un día domingo. Y los tres pilares que ya decíamos, vamos a enfocarnos primero, ese tiempo, el privilegio de adorar juntos al Señor y experimentar su presencia. Hermanos, en esta iglesia queremos proveerles, los pastores principales y el equipo pastoral que estamos colaborando con ellos, queremos proveerles a ustedes. Es, por decir, un valor que nosotros tenemos, que el día domingo aquí haya adoración del nombre de Dios. Eso es no negociable. Siempre que haya una reunión de domingo, nos vamos a reunir, valga la redundancia, nos vamos a juntar a adorar el nombre del Señor. Hablemos un poco de la adoración, porque hay muchos conceptos equivocados de la adoración. Hay personas que dicen los adoradores son los que tocan en las alabanzas. Esos no son necesariamente los adoradores. Fíjate que miremos el principio de adoración. Dios es un Dios que en la Biblia, si nosotros creemos lo que la Biblia dice, la Biblia muestra que Dios busca ser adorado. Tú lees todo el Antiguo Testamento, los Salmos, y está constantemente el Señor diciendo: aclamad al Señor, cantad al Señor, dadle alabanza, sea conocida su alabanza sea gloriosa. Él es digno, no a nosotros la gloria, sino a su nombre. Dios constantemente busca la adoración. Ese es un principio que debemos de saber. ¿Por qué? Dios es el único ser digno de ser adorado. Cuando uno escucha esta verdad, que Dios constantemente clama por adoración en los salmos, choca con nuestros conceptos, ¿no? Ya que nosotros decimos Dios debe de ser egoísta. ¿Por qué busca tanta adoración? ¿Por qué quiere el Señor que le cantemos? ¿Por qué quiere el Señor que lo adoremos con nuestros diezmos? ¿Por qué quiere el Señor que lo adoremos con nuestro servicio? Probablemente tú conozcas al autor C.S. Lewis. C.S. Lewis es el que escribió los libros en los cuales se basaron las películas de las Crónicas de Narnia, mayormente conocido por eso. Y C.S. Lewis era un pensador y un tremendo maestro, y él le gustaba buscar la filosofía de las cosas. Antes de ser cristiano, él leyó los Salmos. Y cuando leyó los Salmos, él decía: ¿por qué Dios pide tanta adoración? Mira, te voy a leer exactamente sus palabras. Él decía que en los Salmos, al pedir Dios tanta adoración, parecía una mujer buscando halagos, una señora que buscaba halagos, que decía: ¿cómo me veo? ¿Cómo ando hoy? ¿Por qué Dios, si Él es Dios, por qué busca halagos? Con el tiempo el Señor rescata a este hombre, y al convertirse escribió lo siguiente: es en el proceso de ser adorado que Dios comunica su presencia a los hombres. No es el único método, pero para muchas personas las bellezas de Dios
son reveladas cuando lo adoran junto a sus hermanos. No es el único método, porque la palabra es el método de revelación, pero dice C.S. Lewis, cuando una persona está adorando a Dios con sus hermanos, Dios revela quién es. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Te has encontrado con el carácter de Dios cuando lo estás adorando aquí en la congregación? ¿Has sentido su amor? ¿Has sentido su perdón? ¿La belleza de su santidad? A mí me ha pasado frecuentemente que está dirigiendo a alguien aquí y yo estoy allá y una letra, una frase de la canción me muestra quién es el Dios que estamos adorando. Y seguía diciendo C.S. Lewis, aún en el judaísmo, la esencia del sacrificio no era que el hombre trajera toros y becerros a Dios. Más bien que al hacerlo, Él se estaba dando a los hombres. En nuestra adoración esto es más claro. Es Dios quien nos da y nosotros los que recibimos. La pobre idea que yo tenía de que Dios necesitaba o busca nuestra adoración como una mujer buscando cumplidos, sería como pensar que un buen autor de libros buscara presentar sus libros a gente que ni lo conoce ni sabe de literatura. El Señor dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Si Él necesitara de algo no vendría a nosotros, las criaturas racionales más bajas, para ser satisfecho. Y dice C.S. Lewis, es como si yo buscara que mi perro ladrara en aprobación de los libros que yo escribo. Perdón, no se van a sentir comparados con un perro, pero está diciendo, o sea, esa idea que yo tenía que Dios anda pidiendo o que es un pordiosero de como decía él, de cumplidos, de alabanzas, es un error. Los que somos bendecidos al darle nuestra adoración somos nosotros. Dios diseñó el hecho de que su pueblo tuviera el privilegio de adorarle. Porque mientras nosotros le expresamos nuestra adoración, Él se da por nosotros. Y los más bendecidos somos nosotros. La adoración, la gloria no se trata de ti o de mí. La gloria es exclusivamente para Dios. Dice un salmo, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria por tu misericordia. Toda la creación fue hecha para darle gloria a Dios. Tú y yo existimos para glorificar a Dios. El propósito de la vida del hombre se encuentra totalmente realizado cuando él está adorando a Dios en sus acciones y con su alabanza, y con su tiempo y con todo lo que él es. Recuerdo la primera vez que me invitaron a predicar a un campamento, tenía como 18 años yo, y me dieron el tema, el amor de Dios. Y pues dije, qué padre, dije. Bueno, no dije qué padre porque no usamos esa expresión nosotros, pero dije, qué bueno. Pensé que estaba fácil. Les voy a decir a los jóvenes, Dios los ama, ¿saben qué les quiero decir yo? Ustedes son lo más preciado que Dios tiene en la tierra. Eso, de verdad, eso era parte de lo que yo había escrito por ahí. Entonces el pastor que me invitó a predicar me dio un libro y me dice, mira, ¿por qué no estudias de aquí el atributo del amor de Dios? Para algunos que han estudiado un poco de teología, me dio un libro de Arthur Pink. Ustedes saben quién es él, un hombre serio que toma en serio la gloria de Dios. Y empiezo a leer el amor de Dios. Y me chocó tanto, la verdad, que lo primero decía, Dios es amor. No es que tiene amor, Dios es amor. Pero Dios manifiesta su amor y tiene objetos de su amor, decía este señor Pink. Y el primer objeto de su amor es Él mismo. Y el segundo objeto de su amor es su gloria y su Hijo y sus propósitos. Y yo estaba, ¿cómo les explico esto a los jóvenes? De que Dios se ama a Él mismo. Se me cayó mi idea que traía, pero ¿sabes cuál es la verdad? Que cuando lo empecé a estudiar, me di cuenta que el único ser digno de decir, adórenme, ámenme,
es el Señor. Todos nosotros tenemos, algunos tienen atributos y defectos, pero Dios solo tiene atributos, no tiene ningún defecto. Él es digno de gloria y como iglesia queremos venir los domingos a reconocer esa grandeza. La adoración, siguiendo hablando sobre la adoración, todos los humanos somos adoradores por naturaleza. Y esto es bien fácil de percibirlo. En las culturas antiguas, todas las culturas antiguas tuvieron dioses. ¿Quién les dijo? Pues se les ocurría. Se les ocurría que había que adorar a algo, a ese sol tan grande, a ese mar tan enorme. Había que adorar a algo. Lo que dice la palabra, que la bronca fue que cambiaron al Dios por las cosas que ellos miraban. Al Dios verdadero por las cosas que ellos miraban. Pero en estos tiempos tú dices, ay, ¿cómo estaban estos mayas, verdad? Que adorando al Dios Sol y al Dios Jaguar y todo esto. Y nosotros, cuando menos sentimos, estamos adorando cosas, estamos adorando lo material, estamos adorando la imagen, estamos adorando el nombre, la reputación, el dinero, la diversión, el confort. Es bien fácil verlo. El doctor Tripp, que por cierto me han comentado que hace algún tiempo estuvo acá en la iglesia predicando, el hombre se llama Homo sapiens, el hombre pensante, ¿verdad? Y dice él, una buena definición que deberían de llamarle a los hombres, dice el doctor Tripp, debería ser el Homo adorans, que quiere decir un hombre que por naturaleza es adorador. Fíjate que para que entiendas la naturaleza de lo que es adorar, una persona adora, hay tres cosas que yo veo en la adoración. Una persona adora lo que disfruta. O sea, el deleite que tú tienes, eso se convierte en tu adoración. No hay adoración si tú no te deleitas en algo. Hay personas que tú las puedes invitar a hablar en público. Vamos a suponer, hermano, usted podría dar un estudio en el grupo de casa ahí, de la palabra. No, que yo no puedo hablar en público, que a mí se me dificulta y que, o puedes cantar aquí, dirigir una alabanza. No, yo para cantar y para adorar al Señor, sí, soy bien vergonzoso. Puede ser su respuesta natural. Pero a esta misma persona tú le preguntas, oye, ¿cómo van tus Chivas? No, que lo malo es que el director de las Chivas compró estos jugadores y luego el entrenador que puso y el hermano que era tímido, la persona que era tímida comienza a hablarte, no, es que en el 98 cuando fuimos campeones y luego que trajimos a no sé quién, esta actitud que él tiene, ¿sabes por qué es? Porque admira, le gusta ese equipo. Le es fácil hablar y expresar de aquello que nosotros admiramos. La habilidad de adorar a Dios. Fíjate, esto es un ejemplo que te está dando. La habilidad o la bendición de adorar a Dios está centrada en que tú te deleites en Él. En que tú lo ames a Él. Si tú amas a Dios, si tu deleite y refugio es Él, como acabamos de cantar, te va a ser fácil adorarlo. Cuando alguien adora a Dios es porque está haciendo lo que todos los humanos hacen a diario con diferentes cosas. Nada más que la persona correcta está en el trono de su corazón. La admiración está correctamente dirigida en el corazón. Entonces decíamos de que nadie puede orar sin admirar o sin deleitarse en algo. Pero algo bien curioso es que nos gusta compartir lo que nosotros admiramos. No sé si te has dado cuenta que, o sea, no es lo mismo ir a un restaurante, tú solo, y sentarte en el restaurante y comer el mejor plato. Si es rico, se disfruta, y yo creo que a algunas personas no les gusta la compañía, pero no hay nada como sentarte a comer con alguien y decir juntos, qué delicioso pie, o qué delicioso corte de carne. Sí, un pie, a mí me gusta mucho. Esa es otra característica de la adoración. Cada uno de nosotros tenemos diferentes deleites. El punto es que su iglesia se llega a deleitar. Para mí se me hace apetecible. A mi esposa se le hace apetecible las cosas ácidas, así con un poquito de limón, a mí. Pero cada quien.
se deleita. Pero qué gusto compartirlo con tu hermano. Qué gusto cuando has visto una buena película o cuando has visto un buen show de teatro o algo, dices, qué bueno hubiera sido que estuviera aquí alguien más. Quisiera que estuviera mi hermano, mi amigo. Hermanos, nosotros podemos en la casa adorar al Señor. Pero si venimos aquí, qué hermoso es que no solo nos deleitemos en Él, sino que compartamos con los demás a ese Dios que estamos admirando. La Biblia repetidamente dice, yo me alegré con los otros que iban a adorar. Hermanos, animémonos unos a otros hablando de lo que admiramos. Lo tercero, y esto lo saqué de estas ideas de C.S. Lewis, él dice que ese deleite que te gusta compartirlo no termina de ser deleite hasta que lo expreses. Hasta que tú no dices al mundo, aquí hay un ejemplo bien curioso. ¿A cuántos de ustedes les gusta tomar fotos y subirlas en el Instagram o en el Facebook o en el Twitter y le ponen la foto y es bien curioso? Mira esta comida, mira estos tacos. ¿Por qué tomas la foto de los tacos? ¿Quién le quieres decir al mundo con eso? Les quieres dar envidia de la buena y decir, mira qué rico lo que yo estoy comiendo. Y así somos. Porque se dice que no está expresada totalmente nuestra admiración, más bien dicho, no está completa nuestra admiración si no la compartimos y no la expresamos. Por ejemplo, si un enamorado estuviera enamorado de su esposa y solo se le queda, o de su enamorada, aunque la redundancia, solo se le queda viendo y la admira y no pasa de ahí y nunca se lo expresa, sería como esos amores en secreto de toda la vida. Con nuestro Dios, todo esto te estoy explicando esto para que lleguemos a lo que acabamos de leer en Colosenses. Cantando entre ustedes con cantos, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Si tu deleite es Dios, si el amor de tu corazón es el Señor, si lo has podido ver y contemplar, ¿por qué no venimos juntos y le expresamos a Él a través de la canción? Yo no sé cuántos de ustedes, este ejemplo me da risa porque yo lo he hecho, pero ¿cuántos de ustedes no tienen el don de cantar para nada? Ustedes lo saben. Pero cuando estuvieron de novios, hicieron la hazaña de irle a cantar una canción a su novia. ¿Hay algún voluntario que quisiera levantar la mano y contarme que le pasó esa experiencia? ¿O fui el único? Ay, un hermano. Gracias por su honestidad, porque sí sé que hay varios. Se me ocurrió a mí la idea de grabarle un CD a mi esposa. Yo creo que ella me lo recibió una canción en un CD, me la recibió por eso, por misericordia o por algo así. Por la intención en la que cuenta, pero ¿por qué se me ocurrió expresarle con canto mi amor a Gaby? Bueno, pues, ¿qué tal si nosotros como iglesia venimos y le expresamos nuestro amor a Dios con cantos? El canto es la expresión externa del amor al Señor, por eso dice cantando con cantos e himnos y cánticos espirituales. Mira el Salmo 105, este salmo me gusta mucho a mí. Dad gracias al Señor, versículo 1. Invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. ¿Cómo dice? Cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Cantadle salmos. Este salmo fue escrito por el rey David
el día que llevaron el arca del pacto de nuevo a Sión. Y ese día dice que ordenó a Asaf, un sacerdote, y a Emán como directores de alabanzas. Y se reunieron con címbalos, con trompetas, con liras. Y juntos cantaron, dice la escritura en Primera de Crónicas, si gustas tomar nota de eso está en Primera de Crónicas 16. Juntos cantaron por primera vez al Señor. Y toda la congregación decía, alabad su nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Si tú estás pasando dificultades, si tú estás pasando tristezas, si la vida o los tiempos han sido difíciles para ti, no hay mejor refugio que venir a la presencia de Dios y alegrarnos en su presencia. En mi angustia invoqué al Señor y de todos mis temores me libró. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Salmo 100. Estos son salmos que nos invitan a alabar a Dios. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Como dice, aclamad ¿cómo? Con júbilo. Servid al Señor con alegría, venid a Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia y a sus atrios con alabanza. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cantadle, dadle gloria. Aquí me gusta que dice, somos llamados a cantar. No dice a meditar, porque mucha gente dice, aquí estoy meditando la canción en mi corazón y está así calladito. Yo los veo de aquí. Otros pueden decir, estoy alabando al Señor quedito. No importa si cantas bien o no. En inglés esa expresión dice, make a joyful noise. Haz un ruido gozoso. Grita con gozo delante de la presencia del Señor. No quiere decir que vengamos aquí a estar solamente recibiendo. Muchos pensamos que el tiempo de alabanza es para estar compungidos. Hay tiempos de estar en arrepentimiento. Pero del que estamos hablando ahorita es de la alabanza al Señor. De expresión, y como iglesia te queremos proveer la oportunidad para que entres a la presencia del Señor y te regocijes en Él. La adoración no solo se limita a cantar. La adoración es todo lo que hacemos. Hay un versículo que particularmente ha impactado mi vida por mucho tiempo y yo lo quiero vivir. No es que lo vivo totalmente, pero lo quisiera vivir. Y es como quizás un lema que yo le digo, Señor, que así sea. Y es lo que Pablo le dijo a los Corintios en 1 Corintios 10:31. Si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria del Señor. Ahorita porque nos estamos enfocando en el día domingo, pero la adoración es en tu trabajo. La adoración es como padre de familia, con tus finanzas. La adoración es en todos los ámbitos. Nada más quería aclarar eso para no quedarnos con que, dijo que era adorar, venir a cantar. La adoración es toda nuestra vida. Ok, hemos dicho que venimos y tenemos esta experiencia hermosa. Pero si esta experiencia es hermosa, espérate el postre. Cuando venimos el domingo, venimos a exponernos a la santa palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una bendición hermosa que tenemos. Decía ahí en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Y como iglesia, así como te dije que todos los domingos de la vida que existe esta iglesia, hasta que Cristo venga va a haber adoración aquí. Todos los domingos va a haber predicación de la palabra de Dios en este lugar. No venimos a vernos, no es un club, venimos a escuchar la palabra del Señor. La predicación es preeminente en los días domingos. No existe un domingo sin un púlpito. Y cuando nos exponemos al Señor, entonces
Él es glorificado. El señor J.I. Packer, un escritor y teólogo, dice: continúo creyendo en la predicación y mantengo que no hay sustituto para ella, ni poder o visión sustentadora o comunión íntima con Dios en la iglesia. La predicación produce un encuentro no solo con verdades, sino con Dios mismo. Cuando venimos aquí, no venimos a encontrarnos con un discurso, no venimos a exponernos a una lectura, como algunos dicen, o no venimos a exponernos a una enseñanza. Ten cuidado de las expresiones que tú usas. El sermón, decimos, aunque es correcto, pero lo que estamos diciendo es que cuando se predica la palabra de Dios basada en las Escrituras, Dios está encontrándose contigo. Dios está revelando su carácter a ti. Su palabra es cual martillo que rompe la roca en dos. Su palabra es cual espada que corta y divide. Su palabra es lámpara a nuestros pies. Tú vienes confundido, tú vienes con dudas en tu corazón. La palabra es la luz. La palabra es la que santifica. ¿Y cuál es la diferencia de leerla en tu casa y leerla juntos? Es que Dios quiere darse en amor a su pueblo. En el Antiguo Testamento hay un pasaje bien hermoso que habían pasado el cautiverio. Fíjate, esta historia es bien tremenda, está en Nehemías, no la vamos a ver, pero en Nehemías en el capítulo 8, si no me equivoco. Habían pasado 70 años de cautiverio, no tenían la ley, regresaron a Jerusalén, estaba destruida y empezaron a edificar el templo. Y entonces dos hombres de Dios, Nehemías y Esdras, el escriba, encontraron el libro de la ley y dicen uno al otro: ¿por qué no juntamos una asamblea? Y dice que subieron a Esdras en un lugar alto. Es quizás la primera congregación que se ve en el Antiguo Testamento de esa forma. Y dice que Esdras comenzó a leer la escritura y a traducirla, a interpretárselas, porque estaba en otros lenguajes. Y dice que el pueblo, cuando terminó esa exposición, alzaron sus manos al Señor y cayeron postrados delante de Él. La palabra es un lugar preeminente para la reunión del domingo. Nada sustituye, aunque la escuches por audio, no es lo mismo que estar aquí, porque Dios está obrando, viene con la unción del Espíritu Santo. Pablo decía: y oren por mí para que tenga denuedo, para que cuando exponga la palabra la hable con el Espíritu Santo. Pablo le decía a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, Timoteo, y es útil para cambiar tu alma y tu corazón. Quiero darles algunos consejos así prácticos que encontré en un librito de cómo prepararte para el tiempo de domingo. Escogí algunos porque algunos se me hicieron que tenían que ver con mucho esfuerzo humano, pero me parecieron buenos. Son prácticos, están basados en las Escrituras. Decía este escritor, no lo conozco, es un escritor americano, no tengo por ahí su nombre, nada más eran así un folleto que decía: consejos prácticos para prepararte a recibir la palabra el domingo. Decía: prepara tu corazón orando para que Dios siembre su palabra. Esto es algo bien práctico, pero no sé si lo haces. Tú oras antes de venir y le dices: Señor, háblame, por favor. Bendíceme con tu palabra. Decía este hermano: prepárate desde el día anterior, alejándote de cualquier distracción del mundo. No quisiera caer en un patrón legalista o algo así, pero es cierto, hermano. Si el día sábado tú te distraes totalmente en el mundo, o el día domingo en la mañana, no es la misma recepción de la Escritura que si tuviéramos desde el día anterior la conciencia de a lo que venimos. Dice: descansa lo suficiente. Enséñale especialmente a tus hijos que el sábado puede ser un buen día para prepararse y venir el domingo listos. Es la cita más importante que tienes en tu semana. Otro consejo: escucha con mansedumbre la palabra de Dios. No cuestiones, no juzgues, sino intenta recibir la palabra implantada. Paréntesis en estos: si alguien no está hablando la palabra de Dios en un púlpito, eres llamado a cuestionarla, pero con la Biblia.
Dentro de la reunión, otro consejo, dentro de la reunión, procura estar en reverencia, enseñando a los niños a guardar un alto respeto por la predicación, la oración y todo lo que acontece en el tiempo de reunión. Yo tuve la experiencia de estar en un estadio con un evangelista, ayudando como ujier. Y este evangelista dijo, vamos a orar. Y en el momentito que dijo, vamos a orar, todo el mundo empezó a ponerse de pie, a comprar papitas, a comprar sodas. Y yo no sé si ustedes lo conocen, probablemente sí lo conozcan algunos. Este evangelista es Nicky Cruz. Él viene de un trasfondo de ser pandillero. Entonces, el hombre se molestó en el estadio. A todos esos cristianos, dijo, ni siquiera dijo a los visitantes. Dije, vamos a orar. Y normalmente así somos, hermanos. A veces se nos olvida que estamos delante de la palabra de Dios. Yo también he caído, no creas que me estoy justificando, he caído en estar distraído a veces. Ten cuidado de las distracciones aquí mismo en el lugar. ¿Sabes por qué? Porque el maligno quiere robar la palabra implantada. Dice la escritura, y con esto vamos a ir terminando, hermanos. Dice Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Date cuenta lo que está aconteciendo aquí. Dios está restaurando tu alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, mucho más que el oro fino, más dulces que la miel y que la que destila del panal. El salmista decía, la palabra de Dios es más dulce, es más deseable que el oro. Yo no sé cuántas veces te despertaste tempranito por ir a trabajar, y es correcto, tenemos que ser cumplidos y diligentes. Pero a la larga lo hacemos por un salario, por una paga. Y el día domingo muchas veces decimos, no, pues es el único día que puedo descansar. Es más deseable que el oro para ti, la palabra de Dios. A todos estos ciclistas, aquí que hay en esta iglesia hay muchos. Me han comentado de algunos, yo nunca lo he hecho, lo he intentado repetidas veces, que algunos se levantan a las 4:30 de la mañana y entrenan 1, 2 horas y luego se van a su trabajo. No tengo nada en contra del ciclismo, no te sientas mal, porque es un deporte muy admirable y no es pecado ni que te levantes a las 4:30. Solo quiero hacer la aplicación. ¿Te has levantado o sea, no, de verdad no te vas a sentir condenado y decir, ay, ¿a poco él se levanta? No, yo también batallo. ¿Te has levantado el día domingo temprano con gozo a decir, no por ganar una carrera, no por tener una buena condición física, por venir a escuchar la palabra, con un gozo tremendo? Tempranito te has puesto tus mejores ropas para venir a regocijarte a esta fiesta y a esta celebración que estamos. Pues si no, de eso se trataba esta predicación, explicarte y alumbrarte que es un privilegio el que tenemos. Cuando dije que acontecían 3 cosas, no voy a tocar el último punto, que es la comunión, porque me quería enfocar en la adoración y en la predicación. Pero como conclusión, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Le has dado la importancia que merece la reunión del domingo? ¿Cuál es tu experiencia de adoración? ¿Es Jesús tu verdadero deleite? ¿Hay algo que está siendo el deleite de tu corazón? ¿Cómo ha sido tu búsqueda de la palabra?
Es la palabra más deseable que el oro. Si no es así, creo que la misma palabra nos alumbra en esta mañana y nos concede el arrepentimiento y nos dice, ¿sabes? De ver lo negativo, pasemos a lo positivo. ¿Sabes qué te dice el Señor? Pues bienvenido, hermano. La puerta está abierta. Acércate al Señor. Y como decía el Salmo, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alabarán.